Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Alberto Bernal, es economista, estratega en jefe de mercados emergentes de la firma XP Investments LLC, es columnista de los diarios La República y El Mercurio y profesor adjunto de la Universidad de Miami. Hola Alberto, es un gusto tenerte el día de hoy en un episodio de Aula Magna. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu podcast. Para comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti y qué te interesó en estrategia de mercados emergentes? A ver, yo soy economista, como bien decías tú en la introducción. Ya llevo 21 años trabajando en research. Comencé mi carrera en Nueva York en el 2000 como estratega para Latinoamérica de la firma Idea Global. Y ahí apenas terminé mi maestría, que la terminé en junio en Alemania, junio del 2000 en Alemania, y pasé de ahí para Nueva York. Y pues ahí comenzó, digamos, toda esta carrera que he tenido de enfocarme mucho en toda la región latinoamericana y el componente macroeconómico de nuestra región, ¿no? Y pues el objetivo de mi trabajo siempre ha sido, eh, desde el punto de vista, digamos, desde los clientes, darle la mejor opción, la mejor información posible a los clientes de Wall Street, que son básicamente los fondos de pensiones, los hedge funds, o inversores individuales o family offices, que son pues, también unos muy importantes, unas inversiones muy importantes, que están interesados en la región y que quieren comprar ya sea bonos, acciones o alguna o todas o pues digamos toda esta serie de activos que nos cuidan en términos de relación pública, son muy académica y también muy pragmática, porque otra vez todo lo que se hace desde el punto de vista del análisis que hace mi equipo es enfocado en lograr que los clientes puedan pues ganar dinero invirtiendo en nuestra red. ¿Cuál es el significado del desarrollo de un país? O sea, ¿qué convierte a un país, el significado de un país desarrollado? Pues para mí es muy sencillo, la verdad, para mí el análogo a un país desarrollado es un lugar donde todas las personas de ese país tienen la posibilidad de darle una educación digna a sus hijos, donde tienen la posibilidad de alimentar dignamente a sus hijos, donde tienen una vivienda digna y donde pueden tener seguridad y estabilidad en las reglas de juego para que las personas que quieran hacer algo extraordinario con su vida lo puedan hacer, y las personas que no quieren hacer nada extraordinario con su vida, pues que al menos tengan la posibilidad de tener una vida digna porque tienen ingresos suficientemente altos. Para mí esa es la definición del desarrollo económico. Eso que te acabo de nombrar es, digamos, un país como Singapur, donde las personas que quieren hacer cosas maravillosas las pueden hacer y el gobierno les cobra muy pocos impuestos. Y las personas que simplemente quieren tener una vida más tranquila y vivir, digamos, pero poder tener un ingreso digno, pues lo tienen gracias a que esas personas que quieren hacer cosas extraordinarias les dan empleo. Tras tu experiencia, ¿qué has visto que sean los factores o condiciones más importantes para que la economía de países latinos y del mundo se desarrollen y bajen su índice de pobreza? Pues esto ya está escrito, ¿no? Aquí no hay que, a veces yo veo muchos líderes en nuestra región que piensan que hay que reinventar la rueda, ¿no? O sea, y tú ves, por ejemplo, muchos políticos pues, en tu país, en Colombia también, en Perú, en Venezuela, en Brasil, en todas partes, la verdad, en Argentina, donde tú ves políticos que dicen, vamos a avanzar en un nuevo modelo de desarrollo. Y entonces muchas veces todos esos modelos, en Colombia, por ejemplo, hay políticos que les llaman modelo de desarrollo criollo, y para mí eso es una soberana estupidez. Eh, Pensar que tú puedes, político X o Y, puedes saber más de economía que los sabios que han escrito tanta economía durante tantos años, pues es simplemente totalmente lógico. Es como que Alberto Bernal mañana diga, yo me siento el mejor neurocirujano del mundo. ¿Por qué? Porque me siento el mejor neurocirujano del mundo. Pues yo no sé nada de neurocirugía, yo sé de economía. Muchos políticos no tienen ni la menor idea de economía. Ellos lo que tienen que hacer es llamar a economistas que sí entienden las cosas para que hagan las cosas bien. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es muy sencillo, es utilizar las experiencias internacionales que han funcionado para disminuir la pobreza.
Y lo único que tiene que hacer uno, es más, si yo tuviera la opción de, digamos, si yo fuera una persona con mucho poder y mucho dinero, yo lo que haría sería, por ejemplo, es coger a toda la clase política de Colombia y llevarla a Singapur durante 6 meses para que aprendan todo lo que han hecho en Singapur y traerlos de vuelta. O sea, lavarles el cerebro viendo el fenómeno de Singapur para que hagamos las cosas bien y hagamos las cosas pragmáticamente. No, no nada de ideas populistas y demagógicas. Y eh, en Colombia, por ejemplo, los populistas le meten mucho el tema del amor a la economía. La economía no tiene nada que ver con el amor. La economía es un sistema para sacar a la gente de la pobreza. Y cuando tú le metes romanticismo a estas cosas, cometes errores inmensos. Sí, definitivamente. En Ecuador tenemos una ley que nos cobra un porcentaje sobre la salida de divisas. Leyes así le hacen a un país menos atractivo para inversionistas. Claro que sí. Mira, todo lo que tenga que ver con trabas para la inversión, ya sea para la inversión entrando al país o la inversión saliendo del país, todas las trabas lo único que hacen es ahuyentar la inversión. Es como si tú invitas a alguien a tu casa. Tú invitas a alguien a tu casa y le dices, mira, yo quiero hacer una comida y después vamos a quedarnos en un cóctel. Pero te aviso de una vez que puede que te deje salir o no te deje salir. Puede que sí, puede que no, dependiendo del estado de ánimo en el que esté yo. Pues esa persona no va a ir a tu casa. No va a ir a tu casa porque no quiere lidiar con esa incertidumbre de si me vas a dejar salir o no me vas a dejar salir de tu casa. Y eso es lo que hacen los populistas en Latinoamérica al decir todas estas cosas. Por ejemplo, Argentina poniendo límites a la posibilidad de salir dinero, sacar el dinero. Venezuela lo mismo, Ecuador en algunos momentos que ha hecho esta política también, digamos, estas políticas de ir en contra de la libertad de la gente lo único que hacen es ahuyentar al potencial que tenemos en Latinoamérica como para salir adelante. Entonces, ojalá en algún momento ya dejemos de tener estos políticos hablando de estas cosas y de estas ideas que se han tratado 1000 veces. Einstein decía que el significado de la estupidez es hacer la misma cosa 100.000 veces y esperar resultados diferentes. Esto lo hemos hecho 1000 veces, lo hemos visto 1000 veces. Por ejemplo, en Argentina en este momento, controles de precios a la leche, a la carne, todas esas cosas lo único que va a generar es más inflación, más expectativa de apreciación del tipo de cambio y escasez. Esto lo hemos visto 1000 veces y el resultado va a ser exactamente el mismo. Pero bueno, fíjate que vuelven a cometer el mismo error, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿por qué el discurso populista sigue siendo tan famoso, tan popular, y cuando se evidencia que los países que han seguido estas tendencias realmente tienen un índice de pobreza mucho más grande que países que han seguido una economía más libre? Yo creo que hay un componente ahí que sí es mucho más fácil vender ese discurso. El discurso populista es muy fácil de vender. O sea, por ejemplo, si Alberto Bernal mañana dice, quiero ser presidente de Ecuador, por darte un ejemplo. Entonces, mi lema de campaña es, yo voy a trabajar por un país en el cual estén las reglas de juego totalmente estables para todo el mundo, donde todas las personas paguen exactamente la misma tasa de impuestos y que todas las empresas paguen menos impuestos para que tengamos más empresas en nuestro país. Y voy a ir en contra de los sindicatos de educación que no permiten cambiar los pensums para que los niños aprendan las cosas que son necesarias para la nueva economía y voy a seguir avanzando en la racionalización del gasto público y disminuyendo la burocracia. Pues supongamos que esos son mis lemas de campaña. Yo voy a sacar 2 votos. Si yo en cambio digo, te voy a dar $150 al mes adicionales, te voy a dar 200 adicionales para esto, voy a disminuir la edad de retiro, ya no va a ser 65 años, sino va a ser 55 años para que te retires antes, y voy a subirle los impuestos a todos los ricos y a todas estas empresas que van en contra del pueblo. Saco todos los votos. Es muy desafortunado, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad, nosotros, las personas que entendemos lo que de verdad se tiene que hacer en Latinoamérica, quizás hemos vendido muy mal la historia, porque no hemos podido hablarle a las personas que votan. No hemos podido lograr que nos entiendan nuestros temas. Y quizás tenga que ver con que no hablamos el lenguaje bien, no explicamos las cosas bien, no sé.
Quizás hay un problema claro, bueno, no, quizás hay un problema claro en que si tú no logras educar bien a las personas, todos estos conceptos son difíciles de entender. Es mucho más fácil una persona que no tiene educación evolucionada, entiende cuando tú le regalas algo. Quizás esa persona no entiende que ese algo no es gratis. Ese es un tema que es importante lograrlo, pero pues a veces es difícil entenderlo. Sí, y es un poco difícil entender por qué las personas creen que en verdad existe algo gratis, porque yo digo, la plata no crece de árboles, hospitales no crecen de árboles, entonces es imposible que algo sea gratis, todo es pagado. Todo es pagado, pero fíjate que muchas personas, y eso, hay que ser justos con la evidencia, eso no solamente pasa en Latinoamérica. Fíjate que en Estados Unidos ahorita hay un tema que ha cogido mucha fuerza, que es vamos a cancelar toda la deuda que tienen las personas con las universidades, o sea, los estudiantes, cancelar, digamos, estas deudas para ir a la universidad. Entonces, hay políticos como Bernie Sanders o Elizabeth Warren que dicen, sencillísimo, cancelamos eso y ya, nadie tiene que pagar más. Y la gente dice, sí, bravo, excelente idea, que nadie pague más sus deudas. Entonces, pero hay alguien, afortunadamente en Estados Unidos, especialmente, ¿quién paga eso? ¿Cierto? Esa es la pregunta normal. O sea, es como si tú vas a una discoteca y dices, pidamos 10 botellas de vodka y nos tomamos las 10 botellas de vodka y en algún momento alguien dentro de la mesa es romántico, ¿quién va a pagar las 10 botellas de la botella de vodka? Entonces los populistas dirán, no, yo no la pago, la pagas tú que si tienes más dinero. Entonces siempre es lo mismo. Entonces ir en contra del capitalista, el empresario, el emprendedor. Ese es realmente el problema más grande que yo le encuentro en Latinoamérica, es que nosotros no apreciamos la relevancia y lo importante que es tener emprendedores dentro de la sociedad. Si yo fuera el dictador de Latinoamérica, pasaría una regla 1A, que es que cualquier persona que sea emprendedor tiene de ahora en adelante mejor trato jurídico y fiscal que el resto de la población. Sí, y no sé si es que es algo que está pasando más comúnmente o es que con las redes sociales y el internet nos damos más cuenta, pero siento que cada vez se glorifica mucho más al que se queja y se pide y se demoniza más al que produce. Y no entiendo por qué sucede ese fenómeno. Es como que se le castiga al trabajador y al que no trabaja, o sea, se le felicita. Pues yo también creo que ahí tenemos, y eso también es un error que hemos cometido nosotros, los que estamos al otro lado de esa ecuación, que es que nosotros hemos permitido que el sistema educativo sea manejado por personas de un nivel de un izquierdismo muy significativo. Y entonces, y estas personas por lo general tienen una visión muy negativa sobre las personas que tienen dinero. O sea, la mayoría de las personas que van en contra de los empresarios o de los ricos, etcétera, son personas por definición envidiosas, son personas que tienen resentimiento dentro de su pensamiento y por eso quieren como que castigar a los que más tienen, sabiendo, yo creo que en el fondo estas personas, la mayoría de las, yo por ejemplo, si tú me preguntas a mí si Hugo Chávez sabía que Venezuela iba a terminar como terminó, yo creo que Hugo Chávez sí sabía que ese era el futuro. Pero Hugo Chávez hizo lo que hizo, en mi opinión, porque él, por definición, una persona resentida. Él no le importaba que las personas pobres se quedaran pobres. Él lo que quería lograr era que los ricos se volvieran pobres, por un odio, y yo siento mucho ese odio contra los que más tienen de los típicos demagogos latinoamericanos. ¿Y crees que ese odio se ha ido intensificando por educación o por tener políticos que incitan más ese odio? Digamos, nuestro anterior presidente, Rafael Correa, pasaba incitando más ese odio. Entonces, ¿Sí? es difícil saber si es que se da más por la política de un país o desde la educación. Yo creo que, a ver, yo creo que este discurso funciona porque la gente lo recibe. Si la gente no lo, porque por ejemplo, yo te digo una cosa, este discurso no funciona en Asia emergente. En Asia emergente la gente no odia a los empresarios, los aprecia, quiere ser empresarios. O sea, la mayoría, fíjate, por ejemplo, y yo creo que en esas cosas sí hay, por ejemplo, hay una cosa que me parece que hay un componente también, que es quizás cuando, pues yo ya tengo 47 años, Bárbara, en mi generación yo creo que había menos de eso, había un poco más de objetivo
de generar riqueza y de trabajar y salir adelante, etcétera, etcétera, y no pedir, pedir, pedir. Mi generación no pedía. Nosotros no pedíamos educación gratis, o no de la forma como se pide en este momento. Y quizás tuviera que ver con el hecho de que, en cierta forma, éramos una generación más agradecida, porque quizás teníamos menos. Y yo creo que sí hay un componente muy importante de la nueva generación. Estoy hablando de los niños de 22, 23, 24 años que salen a la calle. Por ejemplo, en Bogotá hay una cantidad de niños de 22, 23, 24 años que salen a la calle y destruyen los buses de transporte público. Los destruyen. Y yo miro y decía, pero es que esto es increíble, porque es que los buses de transporte público hoy en Bogotá son súper lindos, súper modernos, comparados con los que me tocó a mí. A mí no me tocó ese sistema, a mí me tocó unos sistemas de buses que eran una desgracia, pero a mí no se me ocurría prenderle fuego a un bus. Y ahora a estos muchachitos sí. Entonces quizás sea porque los hemos acostumbrado mal. No sé, hay temas que yo creo que van por encima de la economía y que van, son más para la sociología quizás, contestar de por qué razón estas nuevas generaciones se sienten tan empoderadas y que sienten que todo tiene que ser gratis. Sí, Es un tema que debería generar mucho estudio y yo creo que pues no, yo no soy un experto en eso, pero yo ya he comenzado a pensar que gran parte de esto se debe a la forma como la academia está enseñándole hoy a los niños, diferente a como nos enseñaba a nosotros. Y otra vez, ya ese sentimiento de que tú tienes derecho a todo. No tienes derecho a nada. O sea, realmente mi generación no. Por ejemplo, yo creo que también te ha tocado a ti, Bárbara. Yo no sé si tú tienes niños, yo tengo niños, pero por ejemplo, ahora hay una cosa aquí en Estados Unidos donde, por ejemplo, los niños de 7 años tienen las competencias de atletismo. Entonces, el ganador se gana su medalla de oro, plata y bronce. Los tres. Pero los que compitieron también reciben una medalla por competir. A mí nunca me dieron una medalla por competir, o sea, el que gana, gana. Aquí bueno, no te tienen que felicitar por competir, es tu trabajo competir. ¿Ya? Entonces, toda esta forma de como que poner el mundo para que no se sientan mal los niños, y todas esas cosas, en mi opinión, están generando es una reacción contraria dentro de la nueva generación. sí, definitivamente. Yo no tengo hijos, pero me acuerdo que en el colegio, creo que estaba yo en quinto grado, decidieron eliminar lo que era, teníamos como unos juegos donde jugabas fútbol entre diferentes grados y se eliminó eso porque era demasiado competencia. Entonces todos ganaban y que no querían que había competencia. Yo creo que eso ha causado un daño tan grande en mi generación, tanto así que a mí me sorprendió. Yo estudié en California y se hizo un estudio de qué porcentaje de los estudiantes creen que el capitalismo estaba mal. Y no te ¿Sí? miento, como un 90% pensaba que estaba mal. Y a mí me Exacto, sorprendió. total. Total, pues, y la otra cosa es, por ejemplo, ahí en WhatsApp rotan mucho un meme si no estoy mal, es el antiguo jefe el Sheikh de los Emiratos Árabes Unidos, el de ahora se llama Al Maktoum, si no estoy mal, el padre, y decía que los tiempos duros generan hombres, los tiempos duros generan hombres duros, los tiempos benévolos generan hombres suaves, en ese sentido. Entonces, cuando a ti te toca muy duro, aprecias las cosas y por lo tanto no entras en esa tónica. Entonces, por ejemplo, entonces, en cambio, cuando las cosas son muy fáciles, entonces, pues a ti cualquier cosa te afecta. Si tu mayor problema es que te dijeron algo feo en el colegio, pero tienes educación, tienes club, tienes clase de tenis, clase de ballet, tienes todo, etcétera, etcétera. Entonces te dijeron algo malo en el colegio, entonces te deprimes. O por ejemplo, tengo por ejemplo la historia de un amigo de mi edad que tiene un primo de 25 años, etcétera. Y este muchachito comenzó a trabajar en un banco y un día el jefe le habló muy duro, le gritó y él renunció y duró 4 meses sin trabajar porque todavía seguía traumatizado porque le habían gritado en el trabajo. O Wow. sea, Bárbara, sinceramente te digo, o sea, mal hecho que le grite, sí, de acuerdo, no le debe haber gritado al jefe, pero las cosas pasan, esto es el mundo real, ¿no? Entonces, cuando tú ni siquiera puedes aguantar
que un jefe te hable duro, pues entonces tienes un problema. Y parte de eso, quizás parte de esa nueva forma en que se está viendo, en que está reaccionando alguna parte de la población, quizás tenga que ver con eso. Y pues es desafortunado y la verdad, no te digo, no tengo ni idea cómo se arregla, pero quiero creer que eh, vamos a lograr evitar de los peores escenarios desde el punto de vista humano, pues cuando la gente se comience a dar cuenta de que esto ya tiene un límite. Y creo que ya estamos llegando a esa situación. La gente ya poco a poco está diciendo, no, no, esto gratis todo tampoco puede ser. O sea, ya gente, por ejemplo, en Estados Unidos en estos momentos ya hay mucha gente preguntando, dice, pero ¿por qué le están mandando $2,000 a personas que se ganan $85,000 al año y que nunca perdieron el trabajo por la pandemia? No entiendo. Y personas normales del común, que poco a poco comienzan a decir, ah, bueno, esto tan bueno, como decimos los colombianos, esto tan bueno no dan tanto. Sí, pero ¿sabes algo? Yo no soy tan optimista de la situación y te digo esto porque he visto que en universidades se ha incrementado un montón lo de safe spaces y de limitar un montón de cosas que te pueden ofender o hacerte sentir incómodo. Y yo creo que si en la universidad no te expones a eso, después en el trabajo, cualquier cosita vas a sentirte incómodo y se ha visto que sentirte incómodo está súper mal. Entonces, eso es un gran problema, porque yo creo que si es que uno no se siente incómodo, no puede crecer. ¿De acuerdo? Sí, pues porque así es como avanza uno, así es como crece uno. O sea, no, el mundo no es, y no deberíamos venderlo como un mar de rosas, ¿no? A veces hay días muy buenos, a veces hay días muy malos, y uno tiene que aprender a convivir con eso, porque otra vez, si tu expectativa es que todo sea perfecto, pues apenas tengas un accidente en cualquier cosa en trabajo, en la vida, etcétera, no sé, pues te vas a deprimir y no sales adelante. Entonces es un tema que es desafortunado, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo creo que nosotros, mi esposa y yo, sí hacemos una labor muy importante para tratar de mantenerle muy claro a los niños que la tienen que son muy bendecidos y que más les vale ser agradecidos con lo que tienen, ¿no? Sí, y yo creo que eso es súper importante comenzar desde casa con esas cosas y no decirles a los hijos, te mereces todo. Exactamente. Un tuit tuyo reciente me sorprendió, que fue el que pusiste Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene hoy en día una fortuna que alcanza a los 184.000 millones de dólares, que es un 70% más de lo que vale toda la economía del Ecuador. Y preguntaste, ¿qué siente usted cuando lee estos números? Me impresionó que 15% votó que impuesto a patrimonio ya. ¿Por qué crees que se da eso y qué efecto tiene eso de ahí para los inversionistas? Cuando se establece eso de ahí, los inversionistas yo creo que no se han de sentir atraídos a seguir invirtiendo en esos lugares y han de buscar otros lugares para invertir. Claro, sí. Y también creo que, otra vez, esto también, y aquí creo que hay un componente también muy de la prensa, que también es una cosa que es desafortunado, en que la prensa, en mi opinión, ha tomado, o sea, ha dejado de ser tan imparcial. Por ejemplo, tú ves mucho a la prensa castigando o yendo en contra de la fortuna de Jeff Bezos. Eso lo ves en todos niveles, lo ves en Estados Unidos, parte o sea, digamos, o todos los votantes de Bernie Sanders y de Elizabeth Warren. La mayoría, o sea, como tú decías muy bien, Bárbara, si tú hicieras un sondeo en una universidad de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos hubiera sido Bernie Sanders. Sí. Y Bernie Sanders iba con un ataque frontal a los billonarios, a las personas como Jeff Bezos. Entonces yo creo que en cierta forma tiene que ver mucho con la ignorancia de las personas. La gente no sabe quién es Jeff Bezos. Es como si la gente pensara que Jeff Bezos nació con $184,000 millones. Bárbara, Jeff Bezos hizo $184,000,000 para él. Él salió de la nada, de la nada. Jeff Bezos es un muchachito adoptado por un padre que huyó de Cuba del comunismo y que lo mejor que le pudo haber pasado a Jeff Bezos es tener un papá con el background de haber salido, de haber tenido que salir de Cuba por el comunismo, porque no hay cosa que sea mejor antídoto contra el comunismo que haber vivido en el comunismo. Sí. O sea, las personas que saben cómo funciona eso no quieren volver.
y saben por qué no funciona, y son las personas más capitalistas del mundo. Y entonces este señor, este padre, y de acuerdo, Jeff Bezos es una persona única en el mundo, no puede haber dos Jeff Bezos, porque es que, y eso lo decidió Dios, y yo realmente, yo pensaría que lo que debería hacer Estados Unidos es tener una estatua de Jeff Bezos cada cuadra, a Sí. decirle, tú también puedes ser Jeff Bezos, tú también puedes ser Jeff Bezos, porque Jeff Bezos se hizo solo, a pulso. Y mira, ¿sabes por qué me parece a mí tan increíble Jeff Bezos? Y por eso es que hice la pregunta, porque Jeff Bezos tenía básicamente el mismo trabajo que tengo yo. Él era un analista en un fondo y él ganaba muy bien. O sea, él vivía en Nueva York, en el Upper East Side, y tenía su apartamento, su oficina en la 40 y pico, si no estoy mal, y él iba, vivía al lado del Central Park y toda la cosa, ganaba muy buen dinero. Y de un día para otro este señor dijo, fue a donde su jefe le dijo, me voy, gracias, pero ¿cómo así? Usted es un gran trabajador, le paga muy bien, ¿por qué se va? Dice, porque es que yo quiero hacer cosas más grandes. Eso fue lo que le contestó. Y que cosas más grandes. Yo quiero comenzar una cosa que se llama el Everything Store, o sea, el almacén de todo. Y voy a comenzar mandando libros por correo. Y si sea, mejor dicho, usted se va a volver le dijo el jefe, le dijo, usted se va a volver una persona que va a dedicarse pues, a mandar cosas por correo. Sí, exactamente. Le dijo, no, usted está loco, pero bueno, su problema, good luck. Y él se salió de tener un trabajo que ganaba muy bien, que le pagaban cada 15 días muy cómodo, a emprender, irse a Seattle, a emprender desde un garaje en una casa en las afueras de Seattle, metiendo libros en paquetes y llevándolos a la oficina de correos, vendiendo libros como esos. Hoy en día vale 184 mil millones de dólares. Bárbara, ese señor se merece cada centavo, cada centavo. Y además, Jeff Bezos le da trabajo digno a 3 millones de personas. Perdón, a 3 millones de familias, le permite a 3 millones de familias en Estados Unidos tener un sustento. Para mí eso es lo más increíble que hay, y eso es la definición de una persona que ha cambiado el mundo y que se merece todo el respeto de las personas y no la grosería de personas como Elizabeth Warren a decir que es que the greedy ones, que tienen mucho, etc. No, este señor lo merece todo. Y lo que necesitamos es muchos más Jeff Bezos, no menos Jeff Bezos. Sí, y eso es lo que me indigna tanto, digamos, del discurso socialista populista, porque yo digo, personas como Jeff Bezos, Elon Musk, son las personas que cambian el mundo y es porque se sienten inspirados a ser mejores, no las personas que se sienten, o sea, que se ponen a demandar cosas. Yo creo que se tiene que inspirar a las personas para que tengan una mejor vida, no que se pongan a pedir más cosas. Total, eso es desafortunadamente donde estamos fallando. Pero bueno, como decía mi madre, que en paz descanse, para atrás ni para tomar impulso. Entonces, pues toca seguir mirando a ver cómo hacemos para lograr que los jovencitos al menos escuchen un poco más las visiones de personas como yo. Hay gente que dice que yo a veces parezco una persona muy arrogante por la forma como veo la vida. Pues, a mí, pues, yo acepto la crítica, la verdad a mí no me importa lo que me diga la gente. Ya, como decía mi mamá también, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. El que le quiera caer bien a Alberto Bernal bien, el que le quiera caer mal a Alberto Bernal perfectamente bien, pero yo sí tengo algo que no tienen otras personas que no piensan como yo. Es que yo sí he estudiado esto mucho y yo sí te lo puedo decir con total tranquilidad y con total honestidad intelectual. Este es el único sistema que funciona para acabar con la pobreza. Jeff Bezos acaba con la pobreza, no la incrementa. Si no estuviera Jeff Bezos, el mundo sería peor. La gente que piensa que Jeff Bezos hace el mundo peor, no. Si no hubiese nacido Jeff Bezos, el mundo estaría peor. Si no hubiese nacido Bill Gates, el mundo estaría peor. Si no hubiese nacido Warren Buffett, el mundo estaría peor. Eso Definitivamente. es lo más importante. Necesitamos gente que se la juegue, que tome riesgos, que quiera crecer, porque no todos somos así. Y eso es otro tema que es muy importante. Y eso lo entendieron los países nórdicos. No todos nacimos para ser Jeff Bezos. No, punto. Eso no todo el mundo. Y otro país, Alemania, que yo quiero mucho. Yo no sé si la audiencia sabe esto, pero en Alemania, cuando tú te vas a graduar de colegio, tú tienes 3 opciones. Te dan 3 opciones. O colegio técnico,
o colegio normal, o lo que se llama el famoso gimnasio, que es el colegio que tú vas para ir a estudiar ingeniería, medicina, derecho, etc. Pero en Alemania, cuando tú llegas a cuarto de bachillerato, el sistema en sí te dice, quizás Alberto Bernal no pueda ser economista, sino tiene que ser soldador. Entonces tú estudias para ser soldador. Pero eso no es mal visto. En Latinoamérica, yo llego a decir eso, este maldito fascista que quiere que todos seamos soldadores y que él sea el único economista. Esos son temas que la gente, a veces es muy difícil vender este discurso, pero es tener lógico. Y cuando las personas le damos nosotros la libertad a las personas de que si quieren ser soldadores o choferes de bus o lo que sea, que está muy bien, pues que estudien para eso y no tienen que ir a la universidad para hacer algo y ser miserables en algo que no les va a gustar. Entonces, no todos somos iguales, no todos nacimos para lo mismo. La igualdad es una utopía total. No hay dos Jeff Bezos solamente hay uno. Y no, uno no puede crear Jeff Bezos. Esas personas nacen porque sí. Puede uno ayudar a generar más a través de un ecosistema de educación que permita avanzar en el emprendimiento, pero la genialidad de tipos como Steve Jobs, Bezos, Elon Musk, eso no se puede enseñar. ¿No? Y todo lo que dijiste es tan importante y tan enriquecedor y yo creo que todas las personas tenemos que realmente reflexionar de eso y aceptar eso como realidad. Sí, sin duda, como te digo, la igualdad total es una utopía. Sí, y causa mucho daño a las personas porque siento que cuando se impulsa igualdad también se coarta la libertad. Exactamente, exactamente. Y otra cosa que pasa también, es que cuando tu único objetivo es la búsqueda de la igualdad y no la búsqueda de lo espectacular, lo que tú haces es que disminuyes los estándares. Sí, definitivamente. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo por habernos dado el tiempo. Realmente ha sido una entrevista súper enriquecedora e inspiradora a que seamos mejores y no estemos pidiendo más cosas. Muchísimas gracias a ti, Bárbara, por contactarme. Un placer hablar contigo. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.